Yo estudié una maestría en estudios curatoriales en Barth College en Nueva York. Y previo a eso estudié artes aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bueno, esta exposición nació por una invitación de la directora de Tayana Pimentel para hacer una exposición sobre Cuernavaca. Ese fue el punto de partida. Ahí empezó un poco toda esta investigación de cómo se podían reunir diversas generaciones, desde cuándo. Y la muerte de Siqueiros me pareció muy simbólica, que deja este lugar en el 74 en Cuernavaca, pero también es un año en el que se funda el Museo Cuauhnáhuac, que es el primer museo en la ciudad, y cómo a partir de los años 70 llegan diversos artistas a Cuernavaca y se establecen ya en la ciudad. Entonces me parecía que era importante revisar lo que había pasado durante esas 4 décadas, sin ir mucho más para atrás a esta visión como de Malcolm Lowry, que siempre está presente, ¿no? Por eso también tiene este título que se llama Después del Edén, que hace un vínculo con toda esa época dorada de Cuernavaca, y ver cómo después del Edén, que es esta ciudad ya transformada ¿no? en una metrópoli, cómo establecen los artistas un diálogo con esta nueva ciudad. Y bueno, los núcleos surgieron un poco a partir de las propias obras, que tenían temas en comunes, que de repente abordaban diferentes tópicos que se volvían recurrentes, y a la hora de organizar los núcleos fui con Kenia Cano, que es una poeta morelense que tenía este poema además muy representativo de la ciudad, y me pareció muy pertinente mezclar un poco otras disciplinas como la poesía y cómo se podía establecer otra capa narrativa a partir de este poema. Entonces había cosas muy claras como la idea del jardín, del paisaje de la ciudad, y de ver cómo los artistas se vinculaban a eso, y entonces el poema de alguna forma dictó la pauta para establecer estos núcleos. El jardín se entiende desde otro lugar, que es ese espacio íntimo, y que sí tiene que ver con esta idea detrás de los muros que se vuelve, ¿no? muy común en los años 80, y sobre todo que también tiene que ver con el crecimiento de la ciudad, ¿no? El jardín se vuelve esta especie de refugio y de lugar íntimo, pero también idílico. Entonces no es el jardín que aparece en las crónicas desde el siglo XVI, ¿no? como que está el jardín abierto, sino es este espacio mucho más cerrado, mucho más doméstico en ese sentido. Cuando estudié aquí, a la par trabajé en el Centro Cultural Muros como subdirectora de curaduría también, y ahí empecé a establecer un diálogo con todos los artistas. Realicé diversos eventos como Código Local, con videos de artistas, muchas charlas, entonces ahí empezó como ese primer contacto. Después me fui a estudiar ya ¿no? específicamente curaduría, y cuando regreso trabajé como curadora 3 años en el Museo Tamayo, pero durante todo ese tiempo entré a la Universidad de aquí de Morelos a dar clases, entonces nunca se perdió como ese vínculo, ¿no? Entonces en ese sentido creo que hay una conexión muy fuerte con la ciudad. Yo vengo todas las semanas, hay un vínculo muy cercano con todos los maestros, egresados, estudiantes, que ha sido constante durante todos estos años. Entonces en ese sentido la exposición también se dio de manera muy natural, ¿no? Porque había una identificación de lo que estaban produciendo desde hace muchos años, quién hacía qué, cómo se vinculaban unos grupos a otros, cómo las escuelas habían tenido, ¿no? un rol particular, etc. Bueno, me parece que hay un potencial increíble, y que precisamente este arraigo a la ciudad ha propiciado que se siga produciendo, que se genere mucho arte, y que ya no es una cosa como de tenerse que salir, sino que de repente hay ya estos espacios en donde se pueden establecer estos diálogos de una manera mucho más profesional, donde ellos mismos están generando los espacios desde los años 2000, precisamente para generar, ¿no? como todos estos círculos que van haciendo que exista el arte contemporáneo en la ciudad, ¿no? Y que creo que es muy pertinente. Y creo que hay un nivel muy bueno, ¿no? hoy en día de lo que se está produciendo aquí, y espero que esta exposición también sea un punto ¿no? de reflexión, y también como que represente un poco esa parte, ¿no? de cómo los artistas están abordando, ¿no? el arte desde diferentes perspectivas. Bueno, yo espero que se lleven sobre todo como un panorama, que es como se está presentando esta exposición, un panorama amplio de lo que está sucediendo en la ciudad, de qué es lo que están produciendo los artistas hoy en día, de cuál ha sido, ¿no? la importancia de que todos estos artistas se reúnan y se presenten y no estén dispersos, sino que de repente se entienda que hay
¿no? Como todo este grupo de artistas que están produciendo hoy en día, ¿no? Entonces espero que se puedan llevar un panorama amplio de cómo Cuernavaca también ha sido un detonante importante, de cómo afecta la propia producción y de, ¿no? que encuentren que son obras también muy relevantes y muy importantes.